Antonio hizo su primer amigo casi a los 6 años. Se trataba de Diego y vivía en la calle El Horno, justo en la casa colindantes con la de José y su prima Carmela, madre de José Luis, a punto de cumplir los 3 años, y de Ana, casi recién nacida. Tan pequeño era su sobrino segundo que Antonio, en realidad, no había tenido mucho trato con él. La mayoría de los días, mañanas o tardes incluso iba en busca de Diego para jugar con él en Plaza Nueva. La madre, también madre de leche de Antonio, y Mariana, la hermana mayor, lo recibían con gran alegría por ser el primer amigo de Diego y porque lo fuese a buscar a su propia casa. En Plaza Nueva se unían al grupo de niños que solían jugar allí a quieto o al rescate especialmente. También descubrieron que en el portal de enfrente de la casa del bailaor y del Cristo de la de los Molletes, a casi 8 metros aproximadamente, podrían disfrutar de su pequeño cine. Por el agujero de la cerradura penetraba algún que otro rayo de luz que creaba imágenes en color, azul claro de fondo, el de la fachada del bailaor, y en movimiento cuando pasaba alguien en ambas direcciones. Para ellos era todo un pequeño espectáculo desde que lo descubrieron. Ni idea tenían sobre a qué era debido, cosa que no les importaba lo más mínimo en aquel momento, lo único importante era disfrutar de él cada día como mínimo 5 o 6 minutos. Antonio se levantó aquella mañana del mes de mayo como casi todos los días. Aquel día la familia subiría al cortijo a sembrar las habichuelas, entre otras muchas cosas. Después de un buen desayuno, Papa Frasquito le puso el aparejo a la yegua y cargó en ella 2 sacos casi llenos, de judías secas uno y otro maíz además de otras semillas en sus correspondientes bolsas para evitar que se mezclasen. Las bajó del cortijo a principios de otoño para protegerlos de ladrones y roedores en la habitación de Paqui y Manuela. El día de antes, además de la ropa de cama, subieron también un saco repleto de tarros con especies y paquetes de azúcar, sal, fideos, harina, etc., lo necesario para pasar el resto de la primavera y la totalidad del verano. Poco después toda la familia se puso en marcha. Paqui y Manuela caminaban alegres pese a saber que les esperaba un fin de semana de duro trabajo. Ambas tenían la esperanza de que su padre no pusiese ninguna objeción a sus deseos de bajar el domingo a divertirse en el salón del tío Justo, momento que anhelaban para pasar una noche de juerga y bailar con sus pretendientes. Mientras se veían vestidas de blanco, tan bellas y hermosas como iba su hermana Carmela el día de su boda, 4 años atrás. Vestidas con la ropa que solían lucir durante su estancia en el pueblo, en sus rostros morenos podía verse dos belleza adornada con trenzas. Sus 18 y 16 años relucían llenos de esplendor al caminar bajo el sol primaveral con paso firme. Su madre caminaba no muy lejos de ellas. Sus ya casi 52 años acabaron llenando su rostro de pequeñas arrugas, que embellecen a las personas a su edad. Ella no es que fuese muy guapa de joven, aunque tampoco era que desmereciera. Se casó tan tarde que incluso tuvo dudas de encontrar un hombre con el que llenar el mundo de niños y niñas. No obstante, al final logró no pasar desapercibida al vecino aquel que a veces se fijaba en ella y que, por cierto, le gustaba un poco. A pesar de ello, al no estar muy bien visto que una mujer mostrase tales sentimientos hacia nadie, ya que era el hombre el que debía echarse para adelante e intentar conquistar a la mujer que más le gustase, no podía evitar echar miradas fugaces a quien con el tiempo aprendió a soportar como bien podía, tal y como juró el día en que contrajo matrimonio, día que nunca jamás olvidaría, fue el más feliz e intenso que vivió nunca, el más soñado. Frasquito, con su sombrero y su cigarrillo entre los dedos, amarillentos ya de nicotina, llevaba la yegua cogida del ronzal. Esta caminaba al paso que le marcaba el paso rápido. Conforme antes llegasen al cortijo, mejor. En realidad deberían haber partido algo antes para trabajar aprovechando el fresco de la mañana. Claro que allí tampoco pegaba demasiado el sol, no obstante, algunos días era tan insoportable como en el verano y les hacía sudar de lo lindo. Rafael y Paco caminaban siguiendo el ritmo impuesto por el padre, al igual que mamá, también Antonio y María, los dos más pequeños de la familia. Esta pronto dejó la calle José Antonio, en la que, en aquel momento, 2 o 3 hombres aparejaban y cargaban sus bestias, con sus sombreros en la cabeza. Las esposas esperaban a que acabasen para terminar de barrer lo poco que les quedaba antes de darles alcance en los caminos que partían del pueblo en dirección a cada uno de los cortijos o fincas que pertenecían a la jurisdicción local o incluso a las vecinas. Los chiquillos aquel día, desde por la mañana, ya correteaban con sus juegos de un lado a otro e igual se podía decir de las niñas, atareadas con sus rayuelas y sus combas. A Antonio, María y Paco les encantaría quedarse también a jugar, pero si la familia se iba al cortijo, ellos no podían ser menos, por lo que miraron a aquellos niños y niñas con un poco de envidia, sin perder demasiado el paso que marcaban las 2 hermanas mayores y el padre. Pronto llegaron al camino de la sierra. Cada vez estaban más cerca del apeadero, donde los más pequeños, y en ocasiones hasta los más mayores, aprendían a compartir el derecho a montarse en los lomos de la yegua. Para toda la familia aquel sitio tenía un significado tan especial que difícilmente se borraría de su memoria. Como la yegua iba algo cargada y el papa no quería que se le añadiera excesivo peso, decidió que solo podría montar en ella a la vez uno de los críos más pequeños. Paco, María y Antonio enseguida empezaron a discutir sobre quién sería el primero en subir en ella. Ahora me toca montar a mí, que soy más chico, dijo Antonio, deseando verse en lo alto de esta cuanto antes. No, ahora me toca a mí, dijo María, que tampoco deseaba dar su brazo a torcer. Primero me monto yo, dijo Paco. Tú eres ya bastante mayor y puedes ir andando, que no está tan lejos el cortijo. Incluso más fuertes serán tus piernas, le dijo el padre. Este comprendió que Papa tenía razón y que mejor sería ir andando. Después de todo, tampoco se ahorraría mucho tramo de camino si se dividía entre 3. Tenía ya 12 años y en caminar pocos le dejaban atrás. Bueno, primero se monta Antonio, que es más pequeño, y en el apeadero del almendro de encima de la fuente de Navarro, te monta tú, María, terminó mediando Antonia, harta de oírlos discutir. En tales mediaciones siempre solía salirse Antonio con la suya en cuanto a montarse en el primer tramo. María comprendía que no tenía tanta importancia y que su madre tenía razón. Finalmente, se conformaba con ocupar el lugar de este donde siempre solía ocuparlo. Desde allí al cortijo, Antonio tendría que ir andando.
En cuanto llegaron al balate apeadero del ladero, Frasquito acercó la yegua a este para que subiese Antonio en ella sin correr peligro de caerse. Este trepó con cuidado y con su ayuda al espacio no ocupado por los sacos y único donde poder sentarse a horcajadas. También le pidió que se sujetase bien, no fuese a caerse, a las sogas que cruzaban el aparejo, tensadas con fuerza para evitar que tanto jinete como carga acabasen en el suelo. Antonio le obedeció e introdujo los dedos entre las cuerdas, haciéndose a ellas con fuerza, seguro de que así al menos no se caería. Le encantaba el hecho de ir montado en la yegua. Allí se sentía más alto y disfrutaba de dicho sentimiento profundamente. El olor del aparejo, junto con el sudor de esta, se le metía en la nariz tan gratamente como siempre que se montaba en ella. El sol daba débilmente, eludiendo las numerosas nubes que circundaban el cielo, nubes tan blancas que parecían verdaderos montículos de nieve o bien espuma de afeitar arrastrada hasta el azul celestial por el viento. A Antonio le gustaba sentir los rayos de sol sobre él y al viento acariciándole la cara o agitándole el pelo. Rafael caminaba cerca de la yegua, pensando en que pronto se vería abriendo hoyos y vertiendo en ellos 4 judías, que en su día darían, si el tiempo no lo impedía, cientos de ellas, en que no tardaría en llegar el verano y sus agobiantes calores. A sus 12 años Paco tenía pocos motivos para preocuparse del futuro. Lo que más le gustaba de la vida del campo era guardar los borregos, participar en todo lo que el esquilo significaba, y no digamos, ya, los preparativos previos a la trilla. Ver a Barcinar le gustaba más que nada, tal vez por ese olor de la paja poco después de ser segada. Rafael, ya en plena adolescencia, en cuanto veía una mujer o medio mujer, se le iban los ojos imaginando lo bella que debería verse completamente desnuda. Sí, parecía que el celo primaveral le llegó con notable vigor. La yegua y los más mayores de la familia caminaban a toda prisa. Los huertos ofrecían sus lomos pardos y grises de la tierra ya sembrada o en espera de hacerlo de un momento a otro. Los sembrados de cereales a principios del otoño ofrecían su verdor de pocos centímetros al viento, que no dejaba de acariciarlos, pocos centímetros porque poco llovió desde entonces. Las nubes paseaban de un lado a otro, ocultando a veces el sol y blanqueando el paisaje primaveral bellamente. Las flores de dientes de león, margaritas, amapolas, etc., pintaban con sus hermosos tonos los alrededores del camino, perfumándolo todo. La acequia que bordeaba el camino por la parte de arriba arrastraba gran cantidad de agua, del deshielo en el arroyo de Cobatillas, el último de Sierra Nevada, con la que alguno de los campesinos regaba las tierras cercanas al peñón, pequeña agrupación de casas que se amontonaban sobre unas rocas a medio kilómetro o poco menos del pueblo y en las que vivían unas 30 familias. Debajo del camino se veía alguna casa de campo y algún corral. La familia y la yegua no tardaron en cruzar el arroyo La Grea y en dejar a un lado el camino de la sierra. Tomaron por el estrecho camino que acabaría por llevarlo al cortijo. Antonio, en lo alto de la yegua, se sentía poco más que el rey de aquella familia, rey a destronar en cuanto llegasen al sitio en que María ocuparía su puesto. Procuraba no pensar en que tendría que bajarse mucho antes de llegar al cortijo, prefería mirar a su familia, al pelo de la yegua y sus crines. Y al movimiento que ésta hacía con la cabeza de vez en cuando, intentando liberarse de moscas, mosquitos y tábanos que la agobiaban. El pobre animal también espantaba a estos con la cola. Antonio no dejaba de asir la cuerda con fuerza ni de protegerse de la posible picadura de los tábanos, a los que odiaba. La familia de cuando en cuando hacía algún comentario sobre las huertas que se veían desde el camino. Poco a poco ascendían por cuestas más o menos pendientes, por senderos más o menos estrechos. Dejaron el cerrillo el almendral atrás, con el río serpenteando allá en el fondo del valle, ese mismo río en el que murió, 5 años hacía ya, la madre de Antonio, al que se lo contaban como cualquier cosa, de modo que no ignorase que él no era hijo de los que siempre llamaba papá y mamá, que tan solo era su sobrino. Cada vez que le contaban la triste historia de sus primeros meses de vida, y que le llevó al seno de la familia de sus padrinos, sentía verdadero pánico ante el agua. Mamá Antonia se las veía y se las deseaba para poder lavarlo. Incluso cuando pasaba por la parte del camino desde la que se podía ver el río, procuraba alejarse del filo, buscando la seguridad de que a él no le pasase lo mismo que a la madre. Cuando le hablaban de ella, pensaba que debió ser alguien muy importante como para que se lo recordasen tan a menudo, pero nunca más que su mamá de ahora. Mamá Antonia era para él lo más querido del mundo y, por esa razón, ni siquiera se daba cuenta de lo que significaba realmente eso de que su madre no era ella sino aquella que se ahogó en las aguas que aullaban allá en el fondo del valle. La acequia La Solana, llena ya por aquel tiempo de agua, cada vez estaba más cerca. Las pezuñas de la yegua seguían levantando el polvo del camino en las zonas más resecas o marcando las huellas en las todavía suficientemente húmedas. El vaivén de la yegua al caminar le gustaba tanto como el hecho de ir montado en ella, y más aún al subir algún repecho. Las flores seguían adornando el verdor de las plantas que crecían a un lado y otro del camino. Mamá se sentía ya un poco cansada. No era para menos, tras subir la cuesta del Calvario y la del Cerrillo el Almendral. El sol ya pegaba con algo de fuerza y se vio obligada a limpiarse el sudor de la frente en cuanto alcanzó la acequia La Solana. Manuela y también sudaban un poco. Venían contándose sus secretos y proyectos. Las dos estaban seguras de que, dentro de poco, por fin sus pretendientes se convertirían en verdaderos novios. Ambas, en sus días libres se dedicaban a prepararse el ajuar con esas bellas cenefas adornando las sábanas de la futura cama matrimonial. María caminaba observando cuanto creía digno de interés. Pensaba en que dentro de muy poco se acabaría la escuela y podría dedicarse a cosas más agradables. Se dirigió a su madre con ese modo de hablar que distinguía a los más pequeños de la familia. La madre le respondió sin detener sus pasos. Papa Frasquito también cruzaba alguna que otra palabra con sus hijos e hijas. Les dedicaba algún que otro gesto con el que les demostraba el cariño que, pese a todo, sentía por ellos aunque a veces les tratase con dureza, muy pocas. Con un cigarrillo entre los labios, el sudor en la frente o bajando pegajoso por la espalda, el sombrero haciéndole sombra, no dejaba de caminar, aunque ya con mucha más lentitud. Después de todo, no era para cansarse más de la cuenta, y más con el día de trabajo que le esperaba. Rafael y Manuela, casi inseparables, de vez en cuando se daban una buena carrera, levantando también polvo, que al igual que el levantado por la yegua, arrastraba el viento hasta dejarlo de nuevo caer a unos pasos de donde con anterioridad formaba parte del camino.
Al llegar a las rocas de la fuente de Navarro, los mayores opinaron que por falta de lluvias esta no había brotado. Esperemos que este mes llueva algo más, concluyeron. Por fin llegaron al almendro en el que Antonio tenía que bajarse de la yegua para que subiese María. Esta, en cuanto se vio en lo alto de ella, no cabía en sí de alegría. Antonio, en cambio, no sentía lo mismo. Tener que ir andando, le gustaba menos que ir encima de su querida yegua, que disfrutar de sus vaivenes, claro que tampoco le disgustaba tanto como para no disfrutar de la caminata, jugando de cuando en cuando con sus familiares. La familia continuó su camino hacia el cortijo. Les faltaba un poco para pasar cerca del Tajo Galvín, monolito que a todos les parecía un gigante, con su cabeza y todo. Allí, en aquel tajo, más de un día la familia se vio obligada a guarecerse de la lluvia. En la parte oculta al camino, la roca se convertía en una pequeña cueva donde era posible ponerse a salvo de los elementos. Cerca del monolito se extendía un campo de vides cuyos sarmientos verdeaban a un lado y otro del camino, convertido en algunos tramos en diminutas acequias por las que se deslizaban las aguas en los días de lluvia. Las huellas de las caballerías, sus excrementos ya más que secos, los miraba la familia disfrutando del olor que escapaba de ellos. Pronto se vieron en la fuente Los Morales, donde por un barranco bajaba agua procedente de los manantiales que vertían en él, poca en comparación con otros años. Allí reinaba el verde de los árboles y de las demás formas de vida vegetal. Pasar por allí, en el verano, era prácticamente la única alegría del camino. Manuela y su madre bebieron un poco de aquel agua. Cerezos, almendros, álamos, nogales, moredas, espinos y zarzamoras, etc., se mecían al viento bajo un cielo surcado en algunas partes por nubes tan blancas como la nieve. En el lado de enfrente se podían ver, montados en sus caballerías o a pie, a varios campesinos o pastores, que como ellos se dirigían a sus cortijos o a los que tenían a renta o en sistema de aparcería, caso de la familia de Antonio. Ese me parece que es el Calentura, le dijo Frasquito a la esposa, encendiendo a continuación un nuevo cigarrillo, que con los años, junto a muchos más, acabaron produciéndole una embolia mortal. En la sombra de aquellos árboles el calor del sol parecía desaparecer. Los mosquitos, moscas y pulgones se agitaban en las partes más húmedas. Las abejas zumbaban de flor en flor, disfrutando del néctar sin descanso. Los pájaros, en vuelos cortos, cambiaban de rama en cuanto se veían en peligro o se cansaban del posadero anterior al no encontrar ya alicientes en él. Sin cesar en su canto, parecían una verdadera sinfonía, alegrando el día desde la mañana a la entrada de la noche. Tras abandonar la fuente Los Morales, llegaron a la Cañalas Rojas. El camino allí transcurría entre profundos barrancos, tan profundos que este parecía perderse entre ellos. La yegua, con María en su grupa, serpenteó siguiendo el camino hasta lograr salir de los barrancos, seguida de toda la familia cual si se tratase de la verdadera madre de todos y cada uno de ellos. Finalmente salieron del camino, carril, tomando por el sendero que se dirigía al cortijo. Allí, en mitad de la cañá, se tropezaron con las dos fuentes de siempre. En esta ocasión manaba poca agua de ellas. Algunas gallombas empezaban ya a verdear junto al rojo abundante de las amapolas en los sembrados de cereales que mecía el viento con tonos verdes grisáceos parecidos a olas de mar. Sí, estos prácticamente dominaban los paisajes de enfrente, la llanura del Tajo Juanico Níos, los repechos de la Loma Avilés. Nada parecía capaz de librarse de los deseos campesinos de sacar adelante sus casi mayoritarias maltrechas economías de principios de los años 60. A toda la familia le encantaba ver los campos floridos y disfrutar de sus distintos olores, ver a los pájaros revolotear de un lado a otro, escuchar el canto de alguna que otra perdiz o abubilla. María, montada en lo alto de la yegua, disfrutaba más que nadie de la alegría de subir de nuevo al cortijo. Antonio, sin quitar los ojos del camino, de esos paisajes que apenas conocía y, si los conocía, ni siquiera los podía recordar, se quedó mirando el vuelo de varios pájaros al pasar cerca de donde estos habitaban. Uno, con diversos colores distribuidos por su pequeño cuerpo y un pequeño penacho encrestado que lucía en su cabeza fue el que más llamó su atención. Sin duda, estaba bien claro que jamás había olido realmente a la abubilla, de haberlo hecho, seguro que no le gustaría tanto, sin olvidar la diferencia que existe entre el placer de ver y el de oler. A Antonio le gustaba la primavera porque era cuando volvía a reencontrarse como un animalito más en el campo, ese lugar donde la curiosidad infantil resultaba casi inagotable. En cuanto vio las flores de los primeros gamones enflorecer elevándose al cielo, sus ojos se quedaron fijos en ellas y en las abejas que intentaban degustar el néctar que convertirían en miel en las colmenas situadas poco más arriba del cortijo y del corral de las vacas. Tan pequeños animalitos le daban bastante miedo. De hecho, ya le habían picado en más de una ocasión, por lo que siempre tenía cuidado de no acercarse demasiado a ellos y, por supuesto, de que tampoco se le acercasen a él. Una perdiz empezó a cantar entre los matorrales y las gallombas. La mama, en la parte más pendiente de camino, se agarró a la cola de la yegua para que la fuerza de ésta le ayudase a subir con menos dificultad, pese a que al pobre animal no le gustase demasiado aquella pequeña carga de más. La mama se soltó en cuanto vislumbró los deseos de cagar de ésta. Antonio se quedó mirando cómo hacía sus necesidades. En realidad, junto con las cabras, era el único animal que le gustaba ver hacer sus necesidades, tanto por el olor como por la forma de cada excreción. A mama Antonia, sin embargo, le gustaba menos. En cuanto los últimos excrementos se precipitaron contra las piedras y la tierra del sendero, volvió a agarrarse de la cola. Todos continuaron su ascenso como si nada. El sol a tal altura, gracias al viento que soplaba, por suerte apretaba menos que otros días. Para llegar al cortijo tuvieron que eludir el agua de los pequeños barrancos o bien la que se acumulaba en el mismo camino, aunque, eso sí, con ayuda de piedras de tamaño medio, puestas allí para que pudieran pasar sin mojarse los pies. A Antonio le gustaba sentir el canto del agua al descender barranco abajo, su brillante superficie iluminada por los rayos del sol, las mariposas que se refrescaban en las zonas de agua más sosegada, en ese volar tan precioso que realizaban con sus no menos preciosos colores. Intentó coger una con tan poco éxito que se convenció de que tal cosa no era nada de fácil. También le gustaba saltar de piedra en piedra para no mojarse los pies. En realidad, lo mismo solía pasarle a toda la familia, puesto que se trataba de algo que llevaban profundamente marcado en sus huesos después de haberla vivido durante años.
Nada les parecía tan lindo como la primavera, esa estación en la que se podían contemplar cómo evolucionaban los paisajes ante el deshielo, el crecimiento de las plantas y su florecimiento y, especialmente, sus gratos y no tan gratos olores, con los que atraer a los insectos para que las polinicen. En cuanto llegaron al cortijo, María se apeó de la yegua. Los más sedientos se acercaron a la fuente a beber agua. De ella manaba un escaso caudal, con el que se llenaba el estanque con lentitud. Sí, aquel año no sobraría el agua que necesitaban para regar las dos grandes asas que había debajo de él, y lo mismo se podría decir de la fuente del Aguaero y de las de Maruso, donde sendas albercas se encontraban llenas, y de las que dependía el riego del llano Maruso y del Greal, así como de todo lo del señor Fernández, sembrado en aquel tiempo por la familia Madruga. Los álamos que bordeaban la era se agitaban al viento. Sus brillantes hojas mostraban gran viveza. Un celindo regalaba al olfato y a la vista su linda blancura y su no menos lindo olor. Un pequeño rosal empezaba a abrir sus rosas rojas. Las vacas se escuchaban en el corral, esperando salir a pastar la hierba, que apenas crecía por la falta de lluvia. Papa Frasquito y Rafael lo primero que hicieron fue descargar el saco menos pesado, el de maíz y otras semillas, en la puerta del cortijo. Casi simultáneamente, aseguraron con una soga el saco de habichuelas en la parte central del aparejo. El descargado lo metieron en el cortijo. Lo dejaron bajo el hueco de las escaleras. Algunas las sembrarían días después e incluso semanas en caso del llano Maruso, por estercolar en cuanto llegasen las ovejas de la costa malacitana más cercana a la capital por la zona este. Ya podéis prepararlo topa sembrar las habichuelas. Echáis una talega pa' mí y un mancaje. Después situó el saco de habichuelas en el centro del aparejo para asegurarse de que su peso no pudiera torcer este. Yo, mientras tanto, llevaré el saco de habichuelas a donde las vamos a sembrar. Después ataré la yegua por ahí, decía el padre a sus hijas mayores y a Rafael. Tras esto añadió, y tú, Paco, lleva las vacas al prao las abulagas y las dejas que pasten allí, pero ten cuidado de que no se metan en ningún sembrao. Tú, María, saca los marranos un rato para que coman en el Greal y el llano de Maruso. Paqui le pidió antes de que pudiera partir. Papá, espera un poco y te llevas, de paso, en un saco, los mancajes y las talegas que vamos a necesitar. Sin más palabras, entró en el cortijo y, poco después, apareció con un sombrero de paja sobre la cabeza y con un saco de pita en el que acababa de meter 4 mancajes y 4 talegas. Sabía que no tardarían en necesitar su protección para que el sol le molestase lo menos posible, y, especialmente, cuando se acercase el mediodía. No he encontrado nada para atarlo. Llévalo tú misma, pesa poco. De acuerdo, lo llevaré yo misma. Manuela y Rafael aprovecharon para ir en busca de sus sombreros y enseguida se unieron al padre y a Paqui. Seguidamente, los 4 tomaron el camino a la era, que, a su vez, les llevaría al lugar en que pensaba iniciar la siembra. El viento no dejaba de soplar ni las nubes de moverse en el cielo. Poco antes Paco se dirigió al corral del ganado vacuno y les abrió la puerta. Las vacas y crías enseguida se lanzaron a la calle casi desesperadas por iniciar cuanto antes un nuevo día de pastoreo. Segundos después las obligó a tomar el camino que las llevaría al prao las abulagas. Antonio se unió a él, le encantaba eso de seguir a las vacas, animales que le parecían tan grandes como nobles pese a que todos le recomendasen que no se acercase a ellas. María enseguida se dirigió a la porqueriza a echar los cerditos al campo, lo más saludable para ellos. Después de descargar el saco de habichuelas bajo un cerezo, en cuyo tronco lo dejó apoyado para facilitar el trabajo al hijo y a las hijas, e incluso a él mismo, Frasquito regresó a la era con la yegua del ronzal, le quitó el aparejo, dejándolo en la piedra central de esta. En cuanto la yegua se vio libre de aquel ropaje, se agitó por entero al sentir el fresco de la desnudez. Antonio le gustaba meterse entre el aparejo. En cuanto tenía oportunidad, aprovechaba para creerse habitante de una gruta tan inmensa como su propia imaginación. El olor y el sudor de yegua, unido al propio de la ropa del aparejo, le parecía tan grato que prácticamente lo perseguía como si se tratase de un gran deleite. Mira, Antonio, un conejo, le indicó este al ver a uno salir echando hostias entre los matorrales, a pocos metros de la era. Este miró a todos lados pero solo logró visualizarlo poco antes de que desapareciera monte abajo. La rapidez de este le deslumbraba siempre que veía a alguno de dichos animales huir despavoridos de la presencia humana o de cualquier otro animal. Exclamó, ¿cómo corre? Tras este encuentro con el conejo, ambos prosiguieron tranquilamente. Paco decidió adelantarse a ellas para evitar que se metiesen en alguno de los sembrados de la loma Avilés, cosa posible si continuaba detrás de estas. Sí, más valía ser previsor. Ese ájaro que canta, ¿cómo se llama? Preguntó Antonio al escuchar el canto reiterado de un ave. Es una perdiz, le respondió Paco sin detener el paso. Antonio, en una de sus primeras caminatas lejos del cortijo, recordó cómo eran estas. Alguna vez pudo verlas de pasada pero no muy bien la forma que tenían ni el color de su plumaje. Andar por aquellos senderos que unían el cortijo con el prao las abulagas no era nada de fácil para ambos. Las espinas de las abulagas, y de algún que otro espino, amenazaban con arañar sus piernas o bien, con morderles. Pasaron junto a ella era inactivo a toda prisa. Tomaron por el camino que se dirigía al cortijo de sus abuelos, más allá de la loma Avilés. Dejaron atrás al ganado en pocos minutos. Abandonaron el camino, tomando entre las abulagas y la hierba, así como por los pequeños senderos que encontraban a su paso. Las vacas dieron con el agua y optaron por saciar la sed. Antonio y Paco buscaron un sitio entre las rocas desde el que poder vigilarlas. Antonio se sentía tan feliz que no se creía ni él mismo que pudiese compartir con Paco el cuidado de tan importantes animales, tanto por lo peligrosas que podrían ser como por su considerable tamaño. Sentados a la sombra de unas rocas, ambos compartir la imagen de aquel paisaje, de aquella falla lejana en la que se repetía su voz inevitablemente cada vez que la alzaban lo suficiente, de aquellos álamos mecidos al viento, de aquel cortijo en el que dormían y comían cada día y cada noche del verano y últimos de primavera. Antonio allí podía alimentar su curiosidad por el mundo vegetal y animal que le envolvía y envolvía su imaginación. Le encantaba perseguir con los dedos a los pequeños animalitos que vivían en las rocas saltando de lado a otro bajo la luz del sol y el viento.
A pocos metros de ellos, se veían los trigales algo crecidos ya. Envueltos un poco por la brisa del viento, adoptaban extrañas y maravillosas ondas que no podían dejar de admirar. Las aguas del barranco dejaban escapar un continuado murmullo, brillando con el gris plateado de su claridad expuesta a los rayos del sol, al igual que los rebaños que adelantaron su regreso de la costa malagueña o de Sierra Morena, donde solían pasar al menos 5 o 6 meses pastando. También se oían algunos cencerros y cencerras de un rebaño no muy lejano. Antonio y Paco buscaron en el lado de enfrente la procedencia de tan peculiares sonidos. Efectivamente, una piara de ovejas pastaba blanqueando el paisaje no muy lejos de la olla grande. ¿De quién son aquellas ovejas?, curioseó Antonio, mirando a su primo en busca de una respuesta por parte de este. No lo sé, Antonio. Serán de alguien, se limitó a responderle este. Tras esta respuesta Antonio guardó silencio y observó durante un rato al rebaño mientras movía el paisaje en su continuo avance hacia la parte alta del monte. Mira, allí también hay otra piara, le gritó Paco, señalando hacia el llano sitiado justo más allá de la falla, y en el que se veían varias asas sembradas, de trigo y cebada, seguramente. El verdor de lo que fuera sobresalía entre los matorrales de los alrededores, en los que precisamente se vislumbraba el rebaño y la figura de quien debería ser su pastor. Antonio tardó poco en dar también con ellas. Las observó durante unos segundos para seguir después jugando con los animalitos de la roca. Paco, tras asegurarse de que las vacas no se meterían donde no debían, le propuso jugar a hacer pequeños corrales con las piedras más pequeñas. Antonio enseguida aceptó, por lo que ambos pasaron a construir sus corrales de no más de 10 centímetros de altitud. Los dos se sentían tan apegados a los hábitos de sus padres respecto a las necesidades del ganado que, prácticamente, se imaginaban que entre las pequeñas y diminutas piedras que envolvían parte de la roca podrían encerrar todos los rebaños imaginables por su fantasía pastoril. En el cortijo, la mamá se afanaba en su intento de limpiarlo, de sacarle un brillo casi imposible a las lajas que formaban parte del suelo, lajas en las que a veces sus hijos e hijas jugaban a pastorear con el fruto de los tapaculos ya más que enrojecidos. Antonio ya conocía aquel juego y se lo pasaba tan bien como en tiempos pasados se lo pasaban sus hijos. Se sentía orgullosa de lo bien que se llevaban todos en la familia, un orgullo que a veces la dominaba tanto que incluso dejó escapar alguna que otra lágrima, que casi siempre terminaba reprimiéndose con sus manos curtidas por el trabajo, al tiempo que se decía a sí misma. Y pero qué tonta soy, Dios mío, me emociono por nada. Claro que si no fuese por el terco de su marido, todo podría muy bien ser mucho mejor. En realidad, con el tiempo aprendió a vivir con sus virtudes y malhumores, al igual que él se acostumbró a los de ella. Esas eran las normas de un matrimonio normal y ellos no podían ser menos a la hora de cumplirlas. Le dolían las rodillas de arrastrarse por aquel suelo tan incómodo con el agua del cubo ya más que turbia por la suciedad extraída a este tras varios días sin fregar. Sí, el viento, las alpargatas y botas de cuantos en él habían pisado durante ese tiempo, lo ensuciaron bastante. Después de todo, era algo muy normal en la vida campesina a la hora de mancajar la tierra, sembrarla o de recolectar la cosecha. No dejaba de restregar entre aquellas lajas el paño que utilizaba para fregar los suelos. Todavía le quedaba más o menos la mitad de la parte de abajo. Con anterioridad, hizo la camas y fregó también el suelo del dormitorio. Aquella noche se quedarían a dormir allí casi todos, menos sus dos hijas mayores, que tenían pensado volver al pueblo a asistir al baile. Por la trocha tardaban poco más de una media hora en superar la distancia que separaban al cortijo de la casa, cosa que su marido y ella comprendían perfectamente, puesto que sabían que ambas necesitaban pasarlo bien en su juventud. Allí tendrían la oportunidad de encontrar el novio que un día las llevaría a la iglesia, donde se casarían como Dios manda, e igual que ella, también traerían sus hijos al mundo. Sí, no era para poner obstáculos a nadie que las mereciese por su honradez y responsabilidad ante las cosas de la vida, sobre todo ante el trabajo.